Esta mañana una hermana me ha recordado casi íntegra una conferencia que di el año pasado sobre la armonía. Yo mismo la había olvidado, pero ella la recordaba hasta el día de hoy casi íntegra. Esto significa que lo que nosotros hablamos no cae en el vacío. También esta conferencia, el título me ha sido impuesto. No me han dejado elegir, impuesto por los organizadores de la conferencia. Que Dios la bendiga. El título que me han dado es Compromiso Cristiano. Pero a diferencia de la otra no me han dado los puntos, simplemente el título. Haré lo que se me ha pedido lo más fácil que yo pueda. El adjetivo transitivo, compromiso, viene de otro adjetivo, comprometerse. ¿Qué es comprometerse? ¿Y con quién? Primero, comprometerse es nuestra condición de personas convertidas que estáis obligadas, si sois convertidas, estáis obligadas a comprometeros. Segundo, compromiso significa comprometerse, pero a fondo, con la obra que Cristo hizo muriendo en el Calvario. ¿Qué es el compromiso? El compromiso que tenía en la mente la persona que inventó esta conferencia. En general, compromiso es, primero, obligación. Tienes la obligación de sentirte comprometido con algo o con alguien, esto es compromiso. Pero la obligación, en este caso, debe ser voluntaria para con Dios. ¿Exige Dios que te comprometa? Te lo pide, pero te lo exige. El compromiso debe ser una obligación voluntaria. Segundo, compromiso debe ser asumir un trabajo. En nuestro caso, un trabajo en la iglesia a la que pertenecemos. ¿Te comprometes con tu iglesia? En una congregación irían mejor las cosas si cada miembro asumiera un compromiso y lo llevara a cabo. Tercero, compromiso es comprometerse y ser responsable con el trabajo elegido. ¿Por qué digo esto? He predicado el Evangelio en 50 países, entre ellos en 19 de los 22 que tiene la América Latina, la América hispana. He conocido a hermanas y a hermanos que se han comprometido en el trabajo con la Iglesia durante un tiempo, pero luego se han cansado o lo han dejado. Y compromiso con la Iglesia es ser responsable a lo largo de los años que el Señor nos tenga aquí. Compromiso es también defender la fe. Aquí tengo un texto de Pablo en Filipenses,
de la versión de la Nueva Biblia. Solo os pido que vuestra conducta sea digna del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a vosotros y yo mismo lo veo, como si estoy ausente y llega a mis oídos lo que se dice de vosotros, compruebe que permanecéis unidos, luchando todos a una por manteneros fieles al compromiso del Evangelio. Comprometerse es defender la fe, no la fe del carbonero en que cree la Iglesia Católica. Que el carbonero le pregunta ¿en qué crees tú? En lo que cree la Iglesia. ¿En qué cree la Iglesia? En lo que creo yo. Y de ahí no salía. Comprometerse es conocer bien cuál es la doctrina de la Iglesia. Y cuando se nos requiera, dar testimonio de ese compromiso. Judas, el apóstol, escribió estas palabras. Queridos hermanos, ardía yo el deseo de escribiros acerca de un asunto que a todos nos concierne, el de nuestra salvación. Pero ahora debo hacerlo forzado por las circunstancias, pues es preciso alentaros a combatir en defensa de la fe confiada a los creyentes que una vez nos ha sido dada por todas. Ahora, yo le preguntaría a Judas, ¿estamos aquí para defender la fe? Yo creo que no. La fe se defiende por sí misma. Estamos aquí para comunicar la fe. Estamos para propagar la fe. La recomendación de Pablo y de Judas van en la misma dirección. Hay miembros que cuando le preguntan ¿y en qué creen los evangélicos? Pues no tienen respuesta. Y es muy importante que sepamos en qué creemos para poderlo comunicarlo. Compromiso es también preguntar al pastor de la Iglesia o al consejo de la Iglesia qué pueden hacer dentro de ella. Algunos miembros de la Iglesia han dicho, es que yo no sé qué hacer en la congregación. A mí nadie me ha dicho cuál es mi obligación, lo has preguntado. Pregúntale al pastor. Comprometerse es esto, es una acción voluntaria, es preguntarle al líder de la Iglesia qué es lo que yo puedo hacer. Cuando Pablo escribe a Filemón, le dice que no le obliga nada a Filemón, sino que actúe voluntariamente. Sería interesante preguntar al pastor o al consejo de la Iglesia cuántos miembros se prestan voluntarios a asumir tareas dentro de la congregación. Porque a lo largo de mis años y de mi vida me he encontrado con personas que me han dicho, bueno, Juan Antonio, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en la congregación? Pregúntale a los dirigentes. En la Biblia, compromiso es iniciativa, aceptación, cumplimiento, responsabilidad, trabajo, acción. La iniciativa la tomó Dios. Se comprometió Dios. Se comprometió con su pueblo. Como nosotros hemos de comprometernos con la Iglesia. Dios dijo a los judíos, os tomaré para que seáis mi pueblo. Este es un compromiso. Y yo seré vuestro Dios. Así reconoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, el que os rescató de la agresión egipcia. Es decir, que si Dios te pide un compromiso con la Iglesia, es porque Él mismo se comprometió contigo. Y luego llegamos al texto clásico, de tanto amó Dios al mundo, que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que todo el que en Él cree no perezca,
sino que tenga vida eterna. ¿Tú crees que esto no es un compromiso? ¿Y de qué manera? ¿Y cuán alto? Me he comprometido. Que tanto te amé, que entregué a mi Hijo para que te salvara en la cruz del Calvario. El compromiso de Dios con nosotros. Compromiso en la Biblia es trabajo. Si no te lo han dicho, aquí te lo digo yo. Compromiso es trabajo. Dice el Génesis que el séptimo día Dios había concluido su obra y descansó. Yo no me imagino a Dios descansando. ¿Lo imaginas tú? El compromiso de Dios contigo no le permite descanso. Hasta tal punto que pasado el Nuevo Testamento, Cristo dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Comprometerse es trabajar. Dentro de la congregación siempre habrá cosas nuevas que hacer. Siempre tendrán los líderes de la congregación algo nuevo que recomendarte. Compromiso es trabajo. Mi padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. No me imagino a un Dios descansando. ¿Se aburriría de descansar? Como nos aburriríamos nosotros si permanecemos en un descanso continuo. Comprometerse es trabajar. Compromiso es también lucha, porque habrá un tiempo en que ya no podremos hacer nada. La noche está avanzada, dice Pablo, el día a punto de llegar. Así que renunciemos a las obras de las tinieblas y equipémonos con las armas de la luz. Comprometerse es luchar. Luchar dentro de la congregación en la cual Dios nos ha puesto. Y Pablo nos dice en Efesios 6 cuáles son las armas de nuestra lucha. Llegar a la meta. Compromiso es también crecimiento. Si no te comprometes contigo a crecer espiritualmente, si no te comprometes, no lo harás. No crecerás. Tienes que crecer espiritualmente para que ese compromiso sea efectivo. Recuerdo al que fue presidente de España, Felipe González. A Felipe González se le reconocía también porque en la bodeguita, un lugar que él tenía debajo para él solo y para invitar a los amigos, entre ellos a evangélicos invitaba, tenía una colección de bonsáis que todavía las cuidaba. Yo no sé si ahora las seguirá cuidando o no. ¿Qué es un bonsái? Un árbol japonés pequeño que no crece. Y él tenía el capricho de tener en su bodeguita una colección de bonsái. ¿Quieres ser un bonsái? ¿Quieres serlo? ¿O quieres crecer espiritualmente? El crecimiento espiritual es muy importante para tu vida cristiana. Pablo dice, vuestro estilo de vida será totalmente digno y agradable al Señor
daréis fruto en toda suerte de obras y creceréis en el conocimiento de Dios. ¿Qué sabes de Dios? ¿Qué sabes? ¿Lo sabes todo? Nadie lo puede saber todo de Él. Tengo un libro titulado El misterio de Dios, porque Dios es misterio y se desenvuelve en el misterio. A todo Dios no podemos conocerle. Por esto hemos de crecer espiritualmente para llegar al conocimiento más perfecto posible de Dios y de su trabajo. Compromiso es lucha. Aquí tenemos a algunos hombres del Viejo Testamento que supieron crecer en este compromiso. A Abraham le dice que se vaya de su tierra, de su parentela, a una tierra a la que él no había conocido. Se va Abraham, estaba comprometido con Dios y ese compromiso le llevaba a la obediencia. Una vez que tenemos el compromiso con Dios, vencemos todas las dificultades. Tenemos a David. David dice, ¿por qué tenéis tanto miedo de ese gigante? Yo iré y lo venceré con la espada. Y fue, y lo venció. ¿Por qué? Estaba comprometido con Dios. Si él no se hubiera comprometido con Dios, no habría desafiado al gigante y lo hubiera matado. La historia cuenta la lucha desigual entre David y el gigante. Él venció porque él estaba comprometido con Dios. ¿Qué dice Salomón cuando Dios lo elige? Concédeme sabiduría e inteligencia para dirigir a este pueblo. ¿Quién es capaz de gobernar a un pueblo tan grande como el tuyo? Aquí tenemos al hombre comprometido. Dame sabiduría, dame inteligencia para conducir a este pueblo. Comprométete con Dios desde ahora, antes de dejar esta conferencia. Comprométete. ¿A qué? A luchar por Él, a reconocerle como tal, a tener un mejor conocimiento de Él. Una cosa es querer comprometerse y otra comprometerse de verdad. Hay un versículo casi perdido en el Evangelio de Lucas. Me dijeron que la otra vez había sido corto. Hoy también seré corto. Yo sé medir el tiempo. Hay un versículo, les decía a ustedes, casi perdido, donde dice, Cristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué indicaba esta frase? Cristo enfiló su rostro para ir a Jerusalén. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿sabía Cristo lo que le iba a ocurrir en Jerusalén? ¿Todo el martirio? ¿Todas las penalidades? ¿La cruz, la corona, la muerte? ¿Lo sabría él? Lo sabía todo. Pero él estaba ya comprometido con Dios. En este versículo, enfiló su rostro para ir a Jerusalén. Es el compromiso con Dios. Enfilar nuestro rostro para ir al lugar donde Él nos tiene reservado y donde quiere que vayamos. Soy el hombre de las preguntas. Y le pregunto a ustedes. No contesten
a mí, pero contéstese cada uno a sí mismo. Si Cristo no hubiera enfilado su rostro para ir a Jerusalén, si Él no se hubiera comprometido, ¿qué habría ocurrido? Pues no seríamos cristianos, seríamos paganos, no sabríamos que tenemos un alma inmortal, no sabríamos la existencia del más allá, no habríamos salvado nuestra vida de la condenación, no tendríamos los 4 evangelios, no estaríamos aquí en esta mañana si Cristo no se hubiera comprometido, enfiló su rostro para ir a Jerusalén. ¿Comprendes la importancia de esta conferencia mía? Que te comprometas con Dios, que te comprometas con la Iglesia, que te comprometas contigo mismo. ¿Qué habría ocurrido con Pablo? Pablo en la conversión dice: Señor, ¿qué quieres que haga? En la edad adulta dice: estos, en cambio, al anunciar a Cristo, se dejan llevar de la ambición y de turbios intereses, pensando que con ellos hacen más dura mi prisión. Hablan de su cárcel. Finalizando ya la vida, he luchado con valor, he corrido hasta llegar a la meta, he conservado la fe. Si Pablo no se hubiera comprometido, ¿qué habría ocurrido? Porque estoy hablándote de que tienes la obligación de comprometerte. Si Pablo no se hubiera comprometido, como él lo hizo, primero, no sabríamos nada de su conversión. Segundo, no sabríamos nada de sus 3 largos viajes. Tercero, no tendríamos 14 epístolas. Cuarto, no conoceríamos la doctrina fundamental de la Iglesia. Quinto, si Pablo no se hubiera comprometido, no nos había dejado ejemplo para comprometernos. El compromiso con Cristo, con Dios, con tu Iglesia, contigo mismo, es importante. Comprométete con Dios, comprométete con Cristo, comprométete con la Iglesia, comprométete personalmente, porque el compromiso es importante en la vida cristiana. Termino. En 1965, cuando yo tenía 34 años, hice un compromiso fundamental con Dios y fundé el movimiento de restauración. Si yo no me hubiera comprometido con él en aquel entonces, las iglesias de Cristo no existirían como tales. El compromiso con Dios es importante. Al despedirnos de estas conferencias, quiero lanzarte este reto. Comprométete con Cristo, comprométete con Dios, comprométete con la Iglesia, comprométete contigo mismo, comprométete con tus hermanos. Que Dios te bendiga.